están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión más de iBooker, la emisión número 12 de este programa. Esta semana comenzó el Buen Fin y a mí se me hizo como coincidencia haber escogido este libro para esta semana. O sea, yo no sabía cuándo iba a ser esto del Buen Fin, apenas lo dijeron hace un mes, 2 meses más o menos. Yo había planeado esto desde hace bastante tiempo antes y yo siento que va muy bien, va como muy ad hoc a el libro con esta onda del Buen Fin, con este fenómeno que comenzó con el Black Friday allá en Estados Unidos y que luego aquí en México se quiso replicar con esta onda del Buen Fin y que lo extendieron. Y nosotros sabemos para qué es el Buen Fin, ¿no? Animar a las personas a que consuman, a que compren, a que vayan a las empresas y se compre una pantalla, un televisor gigante, electrónicos, celulares, en fin, un buen de cosas. Y queda muy bien con el libro, pero ¿en qué sentido? En un momento vamos a desenmascarar esa onda. ¿Qué onda con Ana García Bergua? Ana García Bergua es una escritora mexicana que pues, ya ha escrito desde hace varios años. Ha ganado un premio importante como el Sor Juana. El Sor Juana es un premio muy importante. Ha sido becaria del FONCA durante su juventud y también forma parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte, lo que obviamente le permite a ella escribir sin muchas preocupaciones, pues porque como ustedes lo saben les dan una beca muy jugosa. Y también ella da clases en la SOGEM, en la Escuela de Escritores que está aquí en la Ciudad de México. Saludos a Luis, Andrés Calderón, que siempre estoy presente, eres la pura bandita. Y ahora bien, continuemos con Ana García Bergua. Ella tiene unos libros de cuentos muy buenos. La confianza en los extraños. Ella se mueve más por esta onda de los cuentos, escribiendo novelas. Es casi como muy reciente y Fuego 20 de la novela que vamos a hablar el día de hoy es de estas novelas que ella comenzó a hacer. Y ahora bien, esta novela van a ver que está, yo voy a presumir mi ejemplar, está firmado por la autora, porque nuevamente, ¿cómo la conocí? En esta clase de literatura mexicana, en la que la profesora pues, conoce a varios escritores y los invitaba a clases y hablábamos sobre sus libros, comentábamos con ellos algunas cosas que nos interesaron y cosas así. Y ahora bien, conocimos a esta escritora, pero viene como de una familia de escritores. De hecho, su hermana, que se llama Alicia, empieza con A también, ella también es escritora, solo que se dedica a la difusión de la ciencia. Ella es divulgadora científica y es muy, muy, muy buena onda también. Ahora bien, ¿de qué va Fuego 20? Tiene un montón de cosas que a mí me interesaron. Yo ya había hecho una lectura antes, pero ahora que lo volví a leer, le encontré como muchísimas más cosas. Y quiero comenzar por esta onda. Fuego 20 es una Bildungsroman. Bildungsroman. ¿Qué es una Bildungsroman? Es un término que se utiliza en literatura para hablar de estas novelas, de estos escritos, de esta literatura en la que tenemos un personaje joven, en la que tenemos personajes adolescentes o ya sean niños, y cuando va comenzando la historia y acaba, pues ya tenemos un personaje que ya es más grande, que ya es diferente, que aprendió cosas. Entonces nos encontramos frente a una Bildungsroman, en la que Arturo y Saturnina, dos personajes de la novela, los dos personajes principales, van creciendo, desenvolviéndose en la Ciudad de México. Pero quiero ponerles ejemplos de Bildungsroman. El Principito es el máximo ejemplo de este tipo de literatura, en la que tenemos un protagonista que sale de su entorno familiar, que sale del entorno en el que se desenvuelve comúnmente y aprende cosas nuevas. Y cuando regresa es totalmente diferente. De eso se trata una Bildungsroman. El Principito es el ejemplo por excelencia de una Bildungsroman. Y es algo también que pasa aquí en esta novela. Pero también es una novela
fantástica, una novela de fantasía que te está mezclando estos dos géneros, y a la vez es una novela que tiene hechos reales como de fondo muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Arturo es un chico que viene de la ciudad de Jalapa, se viene a instalar en la Ciudad de México, estaba estudiando medicina, pues porque su padre quería que estudiara medicina, y Arturo deja la carrera de medicina porque no le gusta, no soporta ver los cadáveres, los cuerpos, le da mucho asco, se desmaya, y él sabe que la medicina no es para él. Entonces se sale de la escuela de medicina, se mete a trabajar en un laboratorio, vive con una tía aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Su primo tiene una novia que también vive ahí, se dedica a la estética, tienen un salón de estética, y esa es la vida de Arturo. Ciertamente algo un poco interesante. ¿Y cómo comienza la historia? Comienza con que Arturo escucha una explosión, y cuando sale a ver qué pasó, se da cuenta que la Cineteca Nacional se estaba incendiando. Algunos no lo sepan, pero la Cineteca Nacional, que ahora está allá por Coyoacán, en la colonia Joco, creo, sí, en la colonia Joco, no estaba ahí originalmente, sino que estaba por Calzada del Tlalpan, si más bien no recuerdo, pero en los 80s se incendió la Cineteca Nacional. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo se incendió la Cineteca Nacional. Muchos hablan de conspiración, de que querían matar a la hermana de Luis Portillo, porque la hermana de Luis Portillo, Margarita Portillo, estaba a cargo de la Cineteca Nacional y de muchísimas cosas. Algunos decían que querían matarla. Eso es histórico, eso realmente pasó. Entonces, en la novela, Arturo sale, descubre que la Cineteca se está quemando y se preocupa muchísimo porque uno de sus amigos, Rubén, le dijo que iba a asistir a la Cineteca en esa tarde. Y entonces él se preocupa demasiado por su amigo y sale a buscarlo en los hospitales, habla a Locatel, y que apenas estaba comenzando en esos años, y se preocupa demasiado. Tenemos la historia, por otro lado, de Saturnina. ¿Cómo comienza su historia? De cierta manera es la novela comienza con Saturnina y dices, bueno, es que es casi una novela, comienza como una novela rosa, una novela de gente enamorada, porque Saturnina estaba como enamorada de su tío Rafael. Su tío se dedicaba a la aviación, él era piloto de Mexicana, una aerolínea muy famosa, y pues ella estaba totalmente obnubilada, totalmente impresionada con su tío, lo tenía hasta acá, y no le gustaban los hombres, o sea, le gustaban los hombres, pero siempre los comparaba con su tío y decía, es que no son tan guapos como Rafa, no son tan ricos ni refinados como mi tío. Y entonces llevaba una vida, ¿cómo decirlo? Como muy lujosa, ¿no? Siempre les traía cosas de lujo, los llevaba de paseo a Europa, a Estados Unidos, de vacaciones. Entonces siempre tenían al tío como el proveedor, pero también como un benefactor muy bondadoso. Y esto cambia cuando descubren que su tío estaba peleando con alguien en el balcón del penthouse donde vivían, y su tío muere porque caen de ese balcón desde un 10º piso. Entonces la vida se le destroza totalmente a Saturnina. Sus sueños de tener riqueza, sus sueños de tener una mansión, de tener una vida en la alta sociedad, pues se ven derrumbados junto con Rafael, que cae desde el 10º piso de ese penthouse. Y entonces aquí es donde comienza la historia de Saturnina, que un día paseando por el Pedregal se encuentra con una casa que le llama muchísimo la atención. En el Pedregal de San Ángel hay una casa en el número 20 de la calle Fuego. Tal vez algunos de ustedes no conozcan estas localidades, pero el Pedregal de San Ángel es uno de los barrios, o más bien una de las colonias, zonas más exclusivas de la Ciudad de México, comparada únicamente con Lomas de Chapultepec,
o con Santa Fe. El Pedregal de San Ángel es de esas colonias muy, muy exclusivas, donde hay casas enormes. Y bueno, Nina estaba paseando por ahí, se encuentra esa casa de Fuego 20 y le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ve un letrero que dice que se vende. Entonces lo que hace Saturnina es apuntar el teléfono de ese lugar y llama porque quiere ver la casa. O sea, le llama la atención, quiere ver la casa, quiere disfrutar como de esa vida que ella nunca tuvo. Y entonces llama, concerta una cita para el día de su cumpleaños número 20 de Saturnina, pero no va como Saturnina, sino que se trasviste, como que se transfigura. Decide no ser Saturnina porque su nombre es muy feo para ella y decide que se va a llamar Ángela. Y como Ángela, ella va a Fuego 20 y comienza a interactuar con las personas, con los dueños de esa casa, con Victoria, que es una señora súper riquísima, millonaria, muy influyente en la alta sociedad. Y entonces comienza a ocurrir algo raro. Saturnina descubre que su personalidad como Ángela comienza a ser una persona totalmente diferente. Entonces la narración comienza a ser de Ángela hace esto, Ángela es más atrevida, Ángela es más locuaz, Ángela es más inteligente, Ángela es más vivaz, y Saturnina es esto, es aquello, no es así. Entonces aquí comienza ya algo muy, muy raro que en literatura se llama el doppelganger. El doppelganger es este doble. ¿Cómo explicarlo? Es como si tú fueras por la vida y de repente te encontraras con alguien exactamente igual a ti, pero que tiene algo diferente. Ese es un doppelganger, como una especie de clon, como una especie de otro yo que se manifiesta en ciertos momentos. Ese es un doppelganger, algo así muy de la literatura alemana, de la literatura romántica. Y bueno, esto lo menciono porque lentamente Saturnina, este personaje, se comienza a separar en dos personalidades totalmente diferentes y nos encontramos que en un momento estas dos personalidades se encuentran luchando por controlar ese cuerpo. Y esto es algo bien interesante dentro de la novela que ya nos está hablando de algo ahí muy interesante. Y bueno, voy a continuar con esta onda es que, híjole, es que no sé dónde empezar. Hay algo dentro de Ángela, de Saturnina, que me parece muy interesante, y es esta onda del deseo. Las consecuencias de un deseo desenfrenado, que es lo que deseaba esta Saturnina, Rafael, Victoria, la otra personaje importante, pues ser grandes consumidores, ser personas poderosas, ser personas de mucho dinero, de mucha influencia, ser grandes consumidores. Y eso era lo que soñaba Nina en todo momento. Ella soñaba con ir a las grandes tiendas de departamentales y comprarse ropa lujosísima, soñaba con tener autos, soñaba con estar en fiestas donde hubiera gente poderosa, influyente, soñaba con tener esa mansión en el Pedregal de San Ángel. ¿Con qué soñaba Saturnina? Soñaba ciertamente con bienes, con propiedades, con consumir, con objetos mundanos, con objetos que se pueden comprar y que al final pues se terminan desechando. Entonces, esta novela nos habla como de esas consecuencias de este deseo desenfrenado. Y la primera consecuencia de este deseo desenfrenado es la doble personalidad de Saturnina, que es Ángela. Hay dos personalidades que están conviviendo dentro de ella. Una es Saturnina, el otro es Ángela, y esta Ángela como que es mucho más ambiciosa, hace lo que sea para conseguir sus deseos. Y hay muchas personas que hablan acerca del deseo. Ana Clavel, que es una escritora mexicana, tiene un libro muy interesante que se llama Territorio Lolita, y en ese libro lo que hace es un ensayo, una interpretación acerca del personaje de Lolita en la historia de la literatura, del cine, pero también sus referentes antiguos que los encuentra en la Caperucita Roja.
Y nos habla precisamente Ana Clavel que a veces el deseo te posee. Cuando el deseo te posee, estás totalmente perdido. Pero también Schopenhauer, este filósofo, hablaba sobre el deseo, que el deseo era como una especie de círculo vicioso del cual uno nunca puede salir. Y obviamente el ser humano, si está esclavizado por el deseo, obviamente nunca va a tomar decisiones, nunca va a tener una vida fuera del deseo. Y hay otros más modernos, por ejemplo Jeff Koons, este artista, que también hace una reflexión sobre el deseo en sus obras. Este artista que estuvo en el Museo Jumex hace unos meses, en la que vimos sus perritos así enormes, en metal pulido, en acero pulido. Y obviamente él hace una interpretación del deseo, ¿no? Que te ves como reflejado en esos objetos, pero te ves pequeñito en el sentido de que tu deseo es mucho más grande que tú y que te domina totalmente. Y otro artista que también tocó esos temas pues fue Marcel Duchamp. Él tocaba el deseo, ¿no? Pero lo más interesante es cómo este deseo ya no se concibe como se concebía en la Edad Media, como algo muy carnal, algo muy de las sensaciones del cuerpo, de la comida, de estar en contacto con otras personas. No, sino que ya es un deseo moldeado por el mercado, moldeado por el capitalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque lo que desea Nina es ser una consumidora. No es ser una persona, no es ser un sujeto, es ser una consumidora. Consumir autos, consumir productos, consumir ropa. Eso es lo que más desea Saturnina en su vida. Entonces, este deseo por el cual ella se deja poseer o es poseída por ese deseo, está moldeado por un mercado, está moldeado por el capital. ¿Y cuáles son las consecuencias del capital? Que crea personas esquizoides, personas con una doble personalidad, un doppelganger que hace mucho daño, que es vicioso. Y obviamente pues esta posesión por el deseo no es como algo muy sano, como menciona Ana Clavel, sino que realmente te está autodestruyendo. Crea en las personas una doble personalidad, crea personas esquizofrénicas, crea personas neuróticas y a la vez muy depresivas. Esto es bien interesante porque para mí que Ana García Berúa esconde una especie de mensaje moral, un mensaje ético, un mensaje filosófico sobre las consecuencias de un deseo insaciable. Y de cierta manera hay algo como que todavía me mueve ahí en esta novela de Ana García Berúa, porque en ese aspecto se parece a una novela naturalista del siglo XIX, que se caracterizaban por ser deterministas. ¿A qué me refiero con esto de ser deterministas? Pues que son tenemos por ejemplo una novela naturalista del siglo XIX. Si una persona es pobre, una persona es rica, una persona pertenece a cierta clase social, es como algo natural, se da como algo por hecho, que las cosas en la sociedad son así por la naturaleza. Y obviamente Nina es una snoop, es una persona de clase media que intenta ascender, convertirse, formar parte de la élite. Obviamente intentar ascender crea un desequilibrio con serias consecuencias, ¿no? Para ella y para sus cercanos. Casi es una novela naturalista esta novela, pero no porque Victoria, la millonaria, la superpoderosa, rica y de élite, también tiene consecuencias graves, este deseo insaciable que ella tiene, igual de ascender. Entonces casi le tira, pero no a una novela naturalista. Pero ciertamente sí hay un mensaje moral en esta novela acerca del deseo insaciable que puede de cierta manera como poseer tu alma, ¿no? En ese sentido, Ángela es una persona arribista, aspiracional, que para lograr sus logros, sus objetivos, no le importa perder su propia alma, ni tampoco pisotear a otros, ni olvidarse de su madre, de sus familiares. Esto aquí propiamente pues ya es un mensaje moral, porque al final, no quiero contarles toda la novela,
pero al final como que Victoria siempre es ayudada por un sujeto que se llama Modeoni, que si acomoda las letras significa demonio. Y bueno, este tal Modeoni se lleva a Ángela, el alma de Ángela, y el alma de Saturnina anda vagando por las calles de la Ciudad de México. Esto no les quiero contar mucho, pero esto también como que ya es bien interesante, porque bueno, me remite a muchos pasajes de la literatura mexicana de principios del siglo XX, pero no me quiero meter con eso. Y ahora bien, Arturo, a diferencia de Nina, pues es un personaje que no sabe qué es lo que quiere, no sabe lo que él desea, y de cierta manera como que conforme va pasando la novela, el relato dice, como que te desespera, ¿no? O sea, este chico tuvo la oportunidad de estudiar en la carrera de medicina y la rechazó. Tuvo la oportunidad de hacer una carrera como laboratorista y la rechazó. Es un chico que ni siquiera sabe qué onda con sus preferencias sexuales, porque sale con chicas, pero luego dice, pues es que no sé, como que no sé lo que quiero. Y entonces es un personaje que de cierta manera te desespera porque no sabes lo que quiere. Siempre está preocupado por su tía, o está preocupado por lo que dicen sus padres de él, está preocupado por otras cosas, pero no está preocupado por sí mismo. No comienza a pensar qué es lo que él quiere. De repente dice, bueno, pues como que quiero estudiar lo que estudia mi amigo Rubén, ¿no? Que es ciencias políticas, pero luego como que no le gustó, o luego quiere estudiar letras, que eso pasa al final del libro. Pero tenemos que este personaje que no sabe lo que quiere, no sabe lo que desea, de cierta manera se coloca por encima de Saturnina. ¿Por qué? ¿En qué sentido se coloca encima de Saturnina? Nosotros a veces pensamos que una persona que no sabe lo que quiere hacer de su vida, que no sabe lo que quiere en el momento de escoger una prenda de ropa en una tienda o en la paca, no sé dónde compre la ropa las personas, uno a veces se desespera, ¿no? Y uno piensa, una persona que no sabe lo que quiere es una persona que tiene menos valor. Pero esta novela lo que nos propone es lo contrario. Tienen mucha más autonomía que la mayoría de las personas. ¿En qué sentido? Porque su deseo, su querer no está moldeado por el mercado, no está moldeado por esa visión dominante de lo que una persona busca en la vida. Ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las personas tienen noción de que el éxito es ganar mucho dinero, es hacer lo que quieran ganando mucho dinero, viviendo una vida holgada, en la que puedan ir de viaje, comprarse ropa, comprarse celulares, comprarse pantallas, tablets, o sea, esa es como la visión de éxito que tiene la mayor parte de las personas. Comprarse una casa, un auto, esa es su visión de éxito, pero obviamente esta visión no es propia, no es nuestra, sino que es una visión injerta, es una visión insuflada que viene de fuera, del exterior, que no nació de nosotros, sino que nació del mercado, nació del propio capitalismo. Entonces, de cierta manera, Arturo, al no saber lo que quiere hacer con su vida, es mucho más independiente, es más autónomo, él tiene mayor decisión y poder sobre su vida. Y aquí obviamente ya no la contrapone, tenemos dos personajes opuestos a Saturnina y a Arturo. Uno pensaría que Saturnina por estar inmiscuida con la alta sociedad como que le ve mejor, sin embargo como pasa al final de la novela, pues no le va nada bien a Saturnina. Y aquí es donde entra Arturo, que se conocen de una manera muy muy extraña. Al principio les mencionaba esto de El Buen Fin. ¿Qué tiene que ver El Buen Fin con esta novela de Fuego 20? Esta onda que les decía, este afán de consumir, este afán de comprar muchas cosas, nos convierte, nos hace tener doble personalidad, nos hace tener un doppelganger, justamente como Nina desarrolla una doble personalidad con Ángela, una personalidad esquizoide.
Y ustedes se dan cuenta de eso en el Black Friday allá en Estados Unidos. Las personas se convierten en unos salvajes, en unos seres primitivos, totalmente atávicos, que en cuanto se abren las cortinas de las tiendas corren como locos, golpean a las personas, están dispuestos a lastimarse, a herirse por una pantalla, por un electrodoméstico. Entonces, tiene mucho que ver esta novela con nuestra sociedad actual, en el sentido de que nos está proponiendo de que estamos poseídos por este deseo consumista, y este deseo consumista lo que hace es que crea una doble personalidad en nosotros, nos vuelve personas neuróticas, nos vuelve personas esquizoides, obviamente pues no en un sentido médico, psiquiátrico, sino en un sentido más bien moral, en un sentido espiritual del alma, de la mente, lo cual lo vuelve muy curioso y tiene que ver con esto del Buen Fin, digo, porque hay muchas personas que se compran una tele y se sienten como contentos durante un rato, ¿no? Entonces, esta novela nos invita a pensar sobre eso, de si realmente estamos completos al consumir objetos, estamos completos al comprar cosas, y nos dice que no. La indecisión es algo bueno dentro de este panorama que nos propone Ana García Bergua. Y ahora bien, otra cosa de las que quiero hablar de esta novela que se me hace súper interesante es que, ¿cómo decirlo? Se parece mucho a las poéticas del cuento. Como ya les había mencionado al principio, Ana García Bergua es más cuentista que novelista, y eso se nota a la hora de que ella está escribiendo. Si ustedes no saben, la poética del cuento es que en los cuentos siempre hay una historia principal y una historia secundaria, una background story, y esta background story lo que hace es darle significado al final a la historia principal. Y eso es lo que pasa en esta novela de Fuego 20. ¿Cuáles son las historias que están por debajo y que de cierta manera le están dando otro significado a la historia principal de Saturnina y Arturo? Pues es el México de los años 80, el México del PRI de esos años todopoderoso, en la que si el PRI y los gobernantes no querían que se supiera algo, no se sabía absolutamente nada. Porque les mencionaba, el hecho detonante de toda la historia es el incendio de la Cineteca Nacional. Y bueno, pues conforme va pasando la novela, Arturo y su amigo René siempre están preguntando, bueno, ¿y cuántas personas habrán muerto, no? Unos periódicos dicen que fueron 18, otros que solo fueron 3 y hubo 50 heridos, pero otros hablan de cientos, ¿no? O hablan de una conspiración que hubo para hacer reventar la Cineteca Nacional y muchas cosas así. Entonces te pone de fondo la historia cultural de México de los años 80, lo que se leía, las películas que se veían, las canciones que se escuchaban, pero también esta historia de un México pasado, en la que el PRI era todopoderoso, en la que la corrupción estaba rampante totalmente, la devaluación de la moneda, la compra de la banca nacional. Entonces estos hechos históricos están metidos ahí como un correlato, ¿no? Que van a la par de la historia, que le dan otro significado mucho más profundo a esta historia que les estoy contando, narrando a ustedes, por lo cual esta novela es una novela sumamente interesante, la de Fuego 20 de Ana García Bergua. Y bueno, yo creo que ese es todo lo que tengo que decir de esta novela. Hay muchas otras cosas de las que yo quisiera hablar. Quisiera meterme más en esta onda filosófica acerca del deseo y cómo se moldea el deseo, qué significa filosóficamente el deseo, pero bueno, pues me voy a tardar mucho y aparte no estudié eso, pero sí quiero que se queden con esta onda del buen fin. ¿Por qué? Porque el mercado, la publicidad, los comerciales moldean nuestro propio deseo y hace que lo convirtamos en necesidad, casi en materia, casi en algo de supervivencia, ¿no? Y esto también es interesante. Y este libro, de cierta manera, reflexiona sobre eso, las consecuencias
morales de este deseo desenfrenado que está moldeado por algo externo. Y bueno, yo creo que esto va a ser todo por hoy. Los invito a que lean esta novela, que la compren. No sé si esté en librerías todavía, pero aprovechen porque Editorial Era está rematando todo lo que tienen. Y pues, les recomiendo mucho que compren esta novela. Es muy barata. Yo creo que está en menos de 200 pesos mexicanos. O la pueden comprar en formato electrónico. La leen en 3 días, yo creo, aunque está un poco choncha. 300 páginas. Y algo que me encanta de la forma de esta novela es que no tienen los clásicos guiones de diálogo, ¿no? Sino que están como muy insertos dentro de la propia narración. Tiene una forma muy bien trabajada, muy bien elaborada, un lenguaje neutro, muy neutro, lo hace sencillo. Sin embargo, tienes que poner atención por esos cambios, ¿no? Que hay de repente, que está hablando Saturnino en un momento y luego de repente está hablando Ángela, su doble interior, y de repente está hablando Arturo y luego se entremezclan las historias de una forma un poco compleja, y tienes que poner atención en las referencias culturales, en lo que está pasando en ese momento. Entonces es una muy buena novela, cómprenla, léanla. En estos momentos que es de Buen Fin, pues las librerías están rematando las cosas. Librería Gandhi no tiene buenas promociones, así que nos acerquen. Pero si van a la página web directamente de Editorial Era, ahí la ven, pues van a encontrar muy buenas promociones y la editorial publica libros excelentes, muy buenas novelas. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Sari Fernández. Me dieron muchas ganas de leerla. ¿Se puede conseguir en digital? Sí, por supuesto, está en digital. Obviamente, pues si la buscas no les quiero decir, en Library Genesis, ahí la podrán encontrar seguramente, o en otras páginas. O también si quieren comprarlo por la vía legal, pueden buscar en librerías Gandhi, en Amazon, o en Play Store, creo que ahí está. La pueden buscar en su versión digital legal si la quieren comprar, o si la quieren buscar en una forma ilegal en Library Genesis, seguramente lo van a encontrar. Lo encontrarán en PDF en cualquier lado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto este video en vivo de iBooker. Y bueno, pues los invito a que lo compartan cuando termine y digan, aquí mi amigo está haciendo algo interesante. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima vez. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy David Paredes. Les agradezco mucho que hayan visto el programa el día de hoy. Hasta luego.